Bueno, pues arrancamos. Ok. Bien. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. El otro día os comenté que haríamos, si teníais dudas de algún problema concreto, si alguien lo había trabajado, que haríamos algún problema del examen parcial que se avecina, repitiendo alguno de los exámenes parciales del curso anterior que serán similares al que hay que hacer ahora. ¿Vale? En caso de que nadie me pida algo de eso, voy a avanzar básicamente para que en la siguiente sesión de problemas que habrá para los grupos que van, digamos, delante, es decir, el que ya ha ido este lunes, en la próxima sesión de problemas tendremos que trabajar una cosa que aún estamos a unas cuantas clases de llegar a ello. Así que, aunque esto ya no va para el parcial, iría para el otro parcial y para el examen final, y no es que me pedís que resuelva un problema concreto o alguna duda, yo voy a avanzar en el temario para llegar a tiempo a eso que os he dicho. Eso no quita que el martes que viene, como os comenté, pero que se puede planificar otro horario, si así lo convenimos, os dije que haría lo que es la tutoría de la asignatura, bueno, mis tutorías, que ahora mismo solo tengo esta asignatura, con lo cual estoy siempre a la espera de que vengáis a preguntar, hacerla por Meet, de manera que todo el mundo pueda tener un ordenador delante, toda la clase en su conjunto, donde haríamos una tutoría / seminario. Resolvería problemas y dudas, compartiríamos la pantalla y veríamos cómo utilizar las herramientas. Sería una sesión de tutorías para quien tenga dudas, en la cual básicamente me dedicaría a resolver un poco los problemas y comentarlos y que me interrumpáis, etcétera. ¿Vale? Esa es la idea, ¿eh? Pero eso no quita que si alguien sí que ha trabajado y tiene dudas, lo hacemos. Ya habíais levantado el brazo, de hecho. ¿El problema 6? Vale. Bueno, esto no quita, es que justo esto lo vamos a ver en el tema 6, ¿eh? Esto lo vamos a ver en el tema que hay ahora, aunque realmente no se requieren esos conocimientos. Si queréis, me parece bien. Vamos a mirar de resolver este ejercicio un momento. Me siento porque voy a tener que escribir en la... Vale. Bueno, este ejercicio que estamos leyendo dice, dado este sistema, que tiene aquí, esto es un sistema de control, esto sería la referencia, esto la medición, que ahora lo veremos, esto sería el controlador, que sería simplemente una ganancia proporcional, la acción de control, y esto el proceso, como esos que identificamos. Dice que obtengamos la función de transferencia en bucle cerrado, es decir, cómo la salida I responde frente a la referencia R. Me voy a anotar aquí las cosas porque si no luego voy a estar cambiando todo el rato de pantalla. Vale. Y dice, primero, ¿cuál es la función de transferencia que nos dice cómo cambia la salida
cuando yo cambio la entrada del sistema en bucle cerrado. El bucle cerrado es por este elemento de aquí. Rango de valores de K, tales que el sistema realimentado es oscilatorio. Siguiente pregunta. Rango de valores de K, tales que el sistema es estable. Y el valor de K, para que el tiempo de establecimiento, al 98 se entiende si no dice nada, sea de 4 segundos, ¿vale? Bien, parece buena idea hacer este problema. De hecho, sirve para presentar el tema que vamos a arrancar. Muy bien. Pues, como decía, si nos importa, me siento para poder hacerlo en la tablet esta. Bien. Pues eso, vamos a hacer el problema 6 del primer parcial. Era el problema 6, ¿verdad? Vale. No sé qué está pasando aquí. No sé qué, no quiere pintar esto hoy. Vale, perdonad, ¿eh? Bien, vamos a hacer el primer parcial del curso pasado, el problema 6, que tenemos ahí el enunciado, lo copio aquí rápidamente. Tenemos aquí un diagrama de control como este que estoy pintando aquí ahora. Vamos a resolver en primer lugar cuál es la función de transferencia entre la salida y la referencia. Bueno, pues esto, si recordáis, estas funciones de transferencia en bucle cerrado las calculábamos como si esta es la entrada y esta la salida, hacíamos cadena directa partido 1 más el lazo cerrado, ¿de acuerdo? Había que aprenderse a esa fórmula. De la señal que me dicen de entrada a la que me dicen de salida, la que es de entrada se pone debajo, la que es salida se pone arriba. Pues tenemos que ir de esta a esta en el diagrama, en línea recta. Es lo que llamamos cadena directa. Cadena directa partido 1 más el lazo cerrado. El lazo cerrado, si esto tiene signo menos, va con signo más, ¿de acuerdo? Muy bien. En este caso esto da K por 1 menos S partido S más 2, S más 1. Y 1 más lo mismo. Bueno, la cuestión es que los parciales están todos resueltos. Todo lo que voy a poner aquí probablemente ya esté lo que es numéricamente resuelto en el parcial. Lo digo si preferís quedaros con los conceptos, la explicación, más que con el resultado, porque vais a escribir exactamente lo mismo que tenéis en un PDF. ¿Vale? Como veáis. Bueno, la cuestión es que hay que aprender a trabajar rápido con fracciones y cosas de estas. En este caso casi siempre consiste en esto. Este denominador y este prácticamente siempre van a ser el mismo, con lo cual esto pasa debajo, entonces se va de aquí, también se va de aquí, y donde pone un 1 normalmente acabamos poniendo esto. ¿Vale? Es decir, K por 1 menos S, y debajo S más 2, S más 1, más K por 1 menos S. ¿De acuerdo? Bueno.
Pues nada, ya hemos resuelto el primer apartado, que si queréis, por ponerlo un poco más empaquetado, tenemos s cuadrado más 2 por s más 1 por s, 3, menos k, pues 3 menos k por s, ¿vale? Y luego 2 por 1, 2, más k. Más 2 más k. ¿De acuerdo? Y ahora nos dice, apartado B, ¿cuál es el valor de k tal que esto es oscilatorio? Bueno, me da igual ya todo. Valor de k tal que es oscilatorio, valor de k tal que esto es estable, valor de k tal que el tiempo de establecimiento es no sé cuántos. ¿Quién nos avecinaba todo eso? ¿Quién nos chivaba si el sistema era oscilatorio o no? Si el sistema era estable o no, si el sistema tenía un tiempo de establecimiento u otro. ¿Quién nos chivaba todo eso? Los polos, ¿vale? Con lo cual, todas estas preguntas es, ¿tú te has percatado del concepto polos? ¿Tú te has enterado de que los polos nos dicen todo? Eso es lo que viene a decir la pregunta, ¿vale? Con lo cual, siguiente paso, obtener los polos del sistema. ¿Qué son los polos? Bueno, los polos, recordad, nos dicen si el sistema es oscilatorio o no, si es estable o no, cuál es el tiempo de establecimiento. La clave está, como muy bien has contestado, en los polos. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué eran los polos? ¿Qué eran los polos? Pues recordad, los valores de S tales que el denominador, que es función de S, es igual a 0. ¿Vale? En este caso, hay que coger esto de aquí, igualarlo a 0 y despejar la S. Si yo cojo esto, lo igualo a 0 y despejo la S, me queda S igual a menos B. Más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. Menos 4 por A, que hay un 1, y por C. Partido 2 por A, que hay un 1, pues 2. ¿Vale? ¿Está clara la idea? Entonces, si ahora me dicen tal que es oscilatorio. Para que sea oscilatorio, un sistema es oscilatorio si la parte imaginaria de los polos no es 0. ¿Acordáis de esa idea? Vale, si yo tengo aquí una raíz cuadrada, ¿cuándo toda esta cosa de aquí va a tener números complejos? ¿Esto tiene números complejos? No porque casi un número ya van, positivo, negativo, lo que sea, pero es un número real. ¿Y esto? ¿Aquí puede aparecer el número complejo? Sí. Si lo de dentro de la raíz es negativo, porque la definición del número complejo es que la base de los números complejos, la j o la i, es raíz de menos 1, ¿no? Es decir, para que el sistema sea oscilatorio, la parte imaginaria de los polos tiene que ser distinta de 0, es decir, lo que hay dentro de la raíz cuadrada tiene que ser negativo, ¿vale? Y de ahí despejamos el valor de k tal que esto es cierto. Bueno, en fin, habría que resolver esto y tal. La cuestión es que simplemente aquí ahora tenemos otra ecuación de segundo grado a resolver tal que eso sea negativo. ¿Vale? Tendrá dos raíces y habrá que deducir para qué valores eso ocurre. Bueno, esto habría que resolverlo. Al cuadrado, doble producto del primero por el segundo nos da 6k, menos 6k con menos 4k es menos 10k. 9 menos 8 es más 1. Hay que cumplir esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ahora, pues de nuevo. ¿Cuándo vale esto 0? Para saber los polos, los valores de k. Pues 10 al cuadrado. Bueno, en fin. Esto va a dar un número, el que sea. La raíz de 96, yo no sé cuánto da, así de cabeza. No sé si alguien tenéis alguna calculadora por ahí, pero bueno. ¿Está claro por dónde voy? Es decir, ahora habría que ver cuándo esto es positivo o sea, cuándo esta cosa es positiva y cuándo es negativa. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si alguien lo habéis calculado este número o algo. La cuestión es que nos va a salir unos números para los cuales esto de aquí es positivo y otros para los cuales es negativo. Entonces, lo normal es que cuando esto valga más de 10, 10 al cuadrado es 100, y
esto es menos 100, pero esto es más grande que esto de aquí. Con lo cual, cuando esto sea mayor que 10, probablemente esto será positivo. ¿Veis? ¿Esto? Entonces, es muy probable que en el 10 más no sé cuántos, aparte de ahí, digamos, eso sea positivo. Y cuando esto sea también muy pequeño o negativo, también vamos a tener, por ejemplo, imaginaos el menos 10, un número o 0 mismo. Para 0, ¿vale? Esto va a ser también positivo, ¿no? 0 menos 0 más 1. Con lo cual, son los números que quedan aquí en medio para los cuales esto es negativo y por lo tanto los polos son oscilatorios. Es decir, cuando la K esté entre 10 menos la raíz de 96 partido 2 y 10 más la raíz de 96 partido 2, el sistema será oscilatorio, ¿vale? Lo he hecho de cabeza porque no tengo los valores, pero habría que ver para qué valores de K, como esto es una desigualdad, esta cosa se cumple. ¿Está clara esta idea? Vale, ahora para que sea estable. Para que sea estable, esto es lo mismo que decir que la parte real de los polos sea como negativa. ¿Vale? Con lo cual, fijaros, tenemos el caso en el cual probablemente es que tengamos que obtener estos valores, yo creo. ¿Perdona? ¿0,1 y 9,9? Pero que igual, y no sé si lo habéis comprobado con el enunciado por si me he colado numéricamente o algo. Sí, ¿no? Yo creo que estará bien. Vale. Bien. Vale. Entonces, esto que hemos dicho ahora es que la parte real de los polos sea negativa, es lo mismo que antes. Es decir, aquí ahora tenemos dos posibilidades. ¿Cuándo? Cuando esto es oscilatorio, que esto está entre 0,1 y 9,9, en ese caso, ¿vale? Aquí tenemos un 3, ¿no? En esta parte de aquí. 3 menos. Cuando estos son números complejos y esto fuera negativo, el sistema ya sería estable, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Entonces, al final hay que mirar cuando es oscilatorio esta parte de aquí y cuando no es oscilatorio tenemos que mirar el peor de los casos. Vamos a ver las dos cosas. En el peor de los casos, para que esto no sea negativo, sería cuando yo tengo aquí menos algo, que siempre lo voy a tener, y aquí tengo más algo, porque aquí esto es una raíz cuadrada, que siempre va a dar un número positivo si no fuera complejo. Con lo cual, en el peor de los casos, tenemos que menos 3 menos K más 3 menos K al cuadrado por 4, 2 más K. Tenemos que cumplir que esto sea positivo, ¿vale? Para que el sistema... Ay, perdón, negativo quería decir, perdón. Para que el sistema sea estable, ¿vale? Una pequeña separación porque se estaba empezando a enguerrar todo. Vale, entonces ahora habría que ver cuándo, para qué valores de K esto es negativo. En fin, se envía esto al otro lado, se eleva todo al cuadrado y nos queda que 3 menos K al cuadrado menos 4 por 2 más K ha de ser menor que 3 menos K al cuadrado. ¿Vale? Esto se va con esto. Bueno, y nos queda que K ha de ser, para que esto sea negativo, K ha de ser mayor que menos 2, ¿no? Cuando K es mayor que menos 2, esto es positivo, multiplicado por menos 4, queda negativo, ¿de acuerdo? Entonces, para que la parte real de los polos sea negativa, se tiene que cumplir esto, cuando esto no sea oscilatorio, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que cuando es oscilatorio, está dentro de este rango. Cuando
Cuando estamos en esta zona de aquí, en la cual esto es oscilatorio entre 0,1 y 9,9, supuestamente esto de aquí va a ser estable, pero no. Ahí, en algún signo se me ha debido ir por aquí, ¿no? A ver. Un momentito. Cuando le he dado esto al cuadrado. 3K cuadrado. Bueno. Vamos a ver. Esto es cuando el sistema no es... Yo creo que igual está mal aquí, estoy viendo. Porque cuando K es menor que 3... Igual es que el enunciado decía que la K fuera positivo, a lo mejor. ¿El enunciado decía eso? No lo decía. Vale, pues... lo estamos haciendo bien. Es decir, cuando, en el peor de los casos, si esto no fuera oscilatorio, que es el caso, cuando la K es mayor que menos 2, esto no tiene por qué ser oscilatorio, tendríamos que asegurar eso. Sí, estamos en la zona en la cual esto oscila, es decir, cuando K está entre 0,1 y 9,9, que ahí el sistema es oscilatorio, ahí lo que habría que ver es que la parte real sea negativa, es decir, menos 3 menos K, que sea negativo, ¿de acuerdo? Y de ahí nos sale que K, para que esto ocurra, K ha de ser menor que 3, ¿lo veis? Si K es menor que 3, esto de aquí es negativo. Si la K es mayor que 3, esto será negativo con el signo menos positivo, ¿de acuerdo? Con lo cual, la K ha de estar entre menos 2 y 3. ¿De acuerdo? ¿Está clara la idea de esta? Vale. ¿Qué más? Ya hemos contestado las dos preguntas, la de cuándo esto es oscilatorio y cuándo esto es estable. Ahora la otra sería, ¿cuál es el valor de K tal que el tiempo de establecimiento es de 4 segundos, suponiendo que va a ser oscilatorio? Bueno, pues eso, voy a escribir por aquí arriba porque ya no me cabe. Eso, visto que los polos que tenemos en el sistema son estos, recordad que los polos de un sistema con polos complejos conjugados los podemos escribir de esta forma, donde el tiempo de establecimiento viene dado por la parte real de los polos, como 4 partido la parte real de los polos. Recordad que la parte real de los polos es el equivalente a la inversa de una constante de tiempo. Para un sistema de primer orden dijimos que el tiempo de establecimiento era 4 veces tau, pues aquí es 4 veces la inversa del polo del sistema. 4 veces la constante de tiempo asociada. Es decir, si queremos que el tiempo de establecimiento valga 4, lo que tenemos que hacer es que en estos polos 4 partido sigma valga 4. Es decir, 4 partido sigma es esta parte de aquí. Esto es sigma, menos sigma que tenemos ahí. Es decir, 3 menos K partido 2. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos queda un 2. Nos sale que K ha de ser 1. ¿De acuerdo? Y cuadra. Porque para K igual a 1 esto es estable y oscilatorio. ¿Está clara la idea? Esta era la última pregunta. Esto era el apartado A, el apartado B, el apartado C y el apartado D. Me ha tocado ponerlo arriba porque ya no me cabía. ¿Vale? ¿Ha quedado claro esto? ¿Sí? Bueno, esto me ha venido muy bien para que veáis una cosa. Aquí teníamos un sistema. Y esto es un controlador que hemos puesto para modificar el comportamiento. Normalmente esto es una máquina, aquí hay un actuador, aquí hay un sensor, y esto es mi controlador, esto es mi software, lo que va en mi ordenador.
es el mundo físico y esto es mi mundo programado en un PLC o en la plataforma programable que yo esté utilizando. La idea es que esto de aquí a aquí tenía un comportamiento determinado, el que fuera, un cero de fase no mínima, dos polos estables, y yo al poner esto aquí, que esto lo puedo decidir, porque es un numerito dentro de un ordenador, que yo puedo tomar la decisión de qué poner ahí, resulta que modifica los polos del bucle cerrado. Los polos inicialmente eran estos y ahora resulta que al cerrar el lazo los polos son otros. Fijaros, de hecho, los polos en bucle cerrado son estos. Y yo en función de K puedo decidir si el sistema en bucle cerrado será estable, si será inestable, si oscilará, si no oscilará. ¿De acuerdo? Es decir, una vez yo pongo en un sistema un sensor, lo comparo con lo que me gustaría que midiera ese sensor y en función de eso tomo la decisión de forma automática, estaré haciendo que mi proceso deje de funcionar de forma natural y pase a funcionar según diga mi algoritmo de control. Es decir, estaré modificando el mundo físico. Estaré haciéndolo su comportamiento más artificial. Y yo tengo el poder de decidir cómo va a funcionar esta ganancia aquí. Esto, vamos a ver, para que nos quede claro, esto lo estoy relacionando con aquel diagrama que veíamos de proceso, sistema de control. Luego poníamos aquí sensores que nos chivan información y los actuadores a los cuales les enviamos la decisión que queremos de lo que queremos hacer sobre el proceso, ¿no? Y decíamos que aquí es donde estaba el operador, que hablaba con el controlador. Bueno, pues el operador, es esta señal de referencia. La medición esta del sensor es la salida y la comparo con lo que quiere el usuario. Esta acá hace referencia a lo que va aquí dentro del algoritmo de control, donde yo comparo lo del sensor con lo que quiere el usuario. La decisión que yo tomo es la acción de control que envío a los actuadores, que es esta señal de aquí. Bueno. Vamos a ver esta idea en detalle. Vamos al tema... Bueno, ¿tenéis más dudas de lo del parcial S? Pero bueno, esta era interesante porque este tipo de problemas era interesante que los hiciéramos y no habíamos podido hacer. El analizar un diagrama de bloques, obtener la función de transferencia bucle cerrado, analizar los polos de si son estables, inestables, oscilatorios, mirando la parte real, la parte imaginaria. Al final son ya problemas numéricos. Yo aquí os planteo de qué va la asignatura, los puntos de vista, la teoría, pero está claro que luego saber despejar de una ecuación de segundo grado, un valor o lo que fuera, eso tenéis para practicar un montón de exámenes. Yo ahí ya la parte de la destreza matemática no confío en vosotros en que lo podéis resolver. Bueno, vamos a estudiar en este tema cómo analizar, cómo evaluar las prestaciones de un bucle de control. En el sistema en los sistemas de eventos discretos vimos cómo diseñar un controlador y consistía básicamente en dibujar el graph set, en el cual poníamos etapas, transiciones, asociábamos acciones, poníamos las mediciones de los sensores o de los detectores en las transiciones, etc. Bueno, en el mundo del control continuo no hay tantas señales, solo está la acción de control y la medición, y vamos a añadir un par de señales más, como son la referencia a las perturbaciones, y las decisiones a tomar son mucho menores. Es decir, no es cuántas etapas pongo, qué transición pongo, si pongo una operación lógica. Solamente hay que tomar decisiones pequeñas como qué valor numérico pongo en cierta ganancia en cierto sitio. Ahora bien, la importancia de esa ganancia va a ser mucho mayor que el número de etapas que podamos tener que decidir en un graph. Porque ese numerito concreto que nos va a tocar decidir nos va a llevar a que el sistema sea estable o inestable, lo cual es muy grave. Inestable significa que se va hacia uno de los límites. Ascensor inestable sería aquel en el cual pulsas quiero ir al cuarto y sales por la azotea volando. O quiero ir al cero y acabas clavado en el sótano. Eso no lo queremos. Lo que queremos normalmente es un sistema estable. Que acabe estabilizándose en una nueva posición cuando el usuario así se lo requiere. ¿De acuerdo? Bueno, primero vamos a introducir los sistemas de control. Veremos el control más básico y que lo tenéis
en elementos que gastáis en el día a día, el control todo o nada, y a partir de ahí veremos la problemática que presenta este tipo de control y el por qué existe el control continuo. Dentro del control continuo veremos el controlador que más extendido está en industria y al cual le daremos vueltas todo lo que queda de asignatura, que es lo que se conoce como el controlador PID, proporcional, integral y derivativo. Veremos cómo evaluar sus prestaciones y cómo se diseña el controlador. Esto del diseño del controlador realmente será como el índice o el porqué, la explicación del porqué existe en el resto de temas de la asignatura. Porque el resto de temas de la asignatura consisten en diseñar controladores PID con diferentes técnicas. Bueno, finalmente veremos algo también de cómo se implementan, cómo se llevan a cabo los algoritmos de control que ejecutan un PID. Hasta ahora hemos estudiado los sistemas en bucle abierto. Hemos estudiado esto, un sistema que tiene una entrada y tiene una salida. Un actuador que yo modifico y una salida donde yo pondría un sensor que evoluciona. Hemos hablado de enciendo el horno, ¿qué le pasa a la temperatura? Enciendo el aire acondicionado, ¿qué le pasa a la temperatura? Pulso el acelerador del coche, ¿qué le pasa a la velocidad? El sistema simplemente físico con el cual solo interaccionamos modificando la acción de control y viendo qué pasa en la salida. Pero no hemos tomado ninguna decisión. ¿Vale? Nos hemos centrado en obtener el modelo matemático, ya sea con ecuaciones físicas o con identificación experimental, y analizar la respuesta temporal de esto, ya sea mirando qué ganancia tiene el sistema o bien qué polos y ceros tiene. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, ahora lo que vamos a estudiar es un sistema realimentado, en el cual eso que habíamos analizado hasta el momento, que era el proceso, lo vamos a integrar con el controlador, que iría aquí al lado. El proceso ya no solo va a ser una GDS, sino que vamos a interpretar que tiene también un actuador, que tiene un sensor para medir cómo funciona la salida. Vamos a suponer que aquello que le pedimos al actuador no va a ser exactamente lo que actúe única y exclusivamente sobre el proceso, sino que va a estar alterada la actuación sobre el proceso con otras señales que no están a nuestro alcance, que son las perturbaciones, de ahí viene la P. Por otra parte, vamos a suponer que la información de cómo evoluciona el sistema a través del sensor está afectada por un ruido de medida. Esto ya lo dije el primer día de clase, que ya lo habíais visto en la asignatura electrónica en los laboratorios, cuando tomamos mediciones de un sistema eléctrico, de una pequeña señal eléctrica de 0,5 voltios, debido a las interferencias electromagnéticas, esa señal normalmente baila un poco, tiene lo que se conoce como ruido, variaciones de alta frecuencia que no tienen que ver con la variación de la variable física que mide el sensor. Si cogéis un sensor de temperatura en vuestro horno y lo metéis ahí dentro, la señal tendría una variación muy brusca, pero sin embargo, como ya hemos ido estudiando, esa temperatura le va a costar minutos u horas evolucionar. Con lo cual, esa evolución tan rápida no es de la temperatura, sino del sensor que te dice cuánta temperatura hay. ¿De acuerdo? Por eso lo consideramos como una señal exógena, aparte, que viene directamente a atacar al sensor. Bueno, por otra parte, lo que tenemos aquí es nuestro controlador, que es la herramienta que tenemos para conseguir que un sistema evolucione como a nosotros nos gusta. Y es de lo que va, al fin y al cabo, el fin último de esta asignatura, de saber qué poner ahí en eso que pone controlador. En el caso de sistemas discretos ya hemos aprendido que ahí podemos poner un algoritmo de control programado en un PLC, ya sea con diagrama de contactos o con un grafo que nos hacemos primero y pasamos a diagrama de contactos, etc. Ahora, ese controlador, esa cosa que vamos a poner ahí en el controlador va a ser unos cálculos matemáticos, multiplicaciones, sumas, otro tipo de operaciones. No son operaciones lógicas, de si esto, entonces lo otro, sino que son operaciones aritméticas, sumas, multiplicaciones, etc. Bueno, la referencia es la señal que llega del usuario que trabaja con la máquina, le llamaremos siempre R, llamaremos U a la acción de control que estamos decidiendo, P a la perturbación, y a la salida, V al ruido y M a la medición de esa salida. Bueno, lo que vamos a hacer para simplificar todo el análisis es que la perturbación lo vamos a considerar siempre como una señal aditiva a nuestra acción de control y el ruido de medida lo vamos a considerar siempre también como una señal aditiva a nuestra salida del proceso. Por ir más rápido, realmente la realidad es mucho más compleja.
pero para poder hacer un análisis matemático numérico, vamos a suponer siempre eso, ¿vale? Es decir, si yo pulso el acelerador del coche y al final yo no evoluciono a la velocidad que yo quiero, realmente puede ser que sea porque estamos en una pendiente hacia arriba, hacia abajo. Pero nosotros lo consideraremos como que alguien te ha movido el pie un poco hacia arriba o hacia abajo respecto a lo que estás haciendo. Es decir, lo que haremos es a órdenes de magnitud de nuestro actuador, aunque en realidad no son órdenes de magnitud, sino que son otros fenómenos físicos. Por ejemplo, en el caso del calentamiento o enfriamiento de esta sala, por el aire acondicionado o la calefacción, nosotros controlamos la apertura de la válvula, que al final es la inyección de caudal de aire caliente o frío del sistema de acondicionamiento del edificio. El hecho de tener la ventana abierta es una perturbación, es el fenómeno físico de que el modelo ya no es lo que pasa aquí ya no es igual, porque nos comunicamos con el exterior y tal. Pero nosotros lo traduciremos como si hubiera una inyección de caudal caliente o frío, pero del mismo modo que la que por el techo. ¿Vale? Bien. Truquitos matemáticos para poder interpretar todo esto. Lo mismo con el ruido de medida, ¿eh? Lo vamos a considerar, pues si esto es una temperatura, pues como si hubiera una temperatura, pero que varía más rápidamente que entra al proceso. Bueno, esto de aquí es lo que hemos analizado hasta ahora, son las GDS, esa que llamábamos. Igual que la perturbación lo vamos a considerar como una señal aditiva y el ruido de medida también una señal aditiva, deciros que los procesos vamos a considerar que son sistemas siempre lineales y que vienen definidos por su función de transferencia GDS, aunque no tiene por qué ser así la realidad. Y los controladores van a ser siempre también funciones de transferencia continuas, CDS. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que le pedí al sistema de control? Pensar que esto puede ser, por ejemplo, el motor que levanta el ascensor de vuestra casa. Esto es el usuario pulsando quiero ir al cuarto o al sexto. Y esto es un sensor que nos dice dónde está el ascensor realmente. ¿Vale? Entonces, cuando yo le digo a un ascensor, llévame al cuarto, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, pues buscamos, por una parte, velocidad de respuesta. Es decir, que siga rápidamente las referencias. Que si yo le marco al cuarto, que me lleve al cuarto lo más rápido posible. Por ejemplo, le vamos a pedir también rechazar perturbaciones. Que si de repente entramos 5 personas en el ascensor, no se descuelgue para abajo, sino que él solo suba para arriba y se vuelva a quedar a la altura del piso, por ejemplo. Eso sería una perturbación. Le vamos a pedir también que atenúe el ruido de medida. Es decir, si yo estoy dentro de mi ascensor, a ver, el ascensor realmente no funciona así, porque es un sistema más bien secuencial, más que continuo, pero vamos a imaginar que tuviéramos una medición continua. El hecho de que yo hablara con el móvil dentro del ascensor, que va a generar interferencias electromagnéticas, no querríamos que afectara al hecho de que el ascensor se pusiera a vibrar, ¿correcto? Eso no nos gustaría. Entonces, querríamos también que el sistema de control atenúe el efecto nocivo que va a tener el ruido en las mediciones para la toma de decisiones. Luego, por otra parte, queremos que el controlador sea robusto. ¿Qué significa robustez? Robustez significa que cuando yo en un momento determinado hago un análisis de un sistema para comprobar si es estable o no es estable, que es rápido o no es rápido, esa característica que yo he analizado se mantenga a lo largo del tiempo. Eso significa que yo hago un análisis matemático con una GDS como esta y el resultado que yo saco, que digo el sistema es oscilatorio o no, el sistema es estable o no, el sistema tiene este tiempo de establecimiento, el tiempo donde mi va a empezar a envejecer, por ese que lo explica va a cambiar, pues que estas características que yo he dicho se mantengan. Eso es la robustez, ¿de acuerdo? El mantenimiento de características a lo largo del tiempo. El poder garantizar ciertas prestaciones en un bucle de control a pesar de que el proceso que estás controlando cambie. ¿Esto por qué se hace? Bueno, pues porque nuestro controlador es código dentro de un ordenador o de un PLC. El código, si no va alguien y abre el ordenador, no lo va a tocar nadie, va a ser repetitivo. Pero el proceso que estamos controlando no tiene por qué ser siempre el mismo. Por ejemplo, controlar la temperatura en esta sala, al fin, lo que es la inercia térmica, la masa a calentar o enfriar, depende de cuántos somos en la sala.
Entonces, el controlador de temperatura tiene que seguir funcionando bien, seamos uno en la sala o seamos los 90 que cabemos o no sé cuánto. Tiene que seguir funcionando igual. ¿De acuerdo? Velocidad, atenuación del ruido de medida y robustez. Vamos a ver. Nuestro primer controlador para poder llevar a cabo el conseguir lo que nos pide el usuario es el control todo o nada. Este control lo tenéis todos, por ejemplo, en el horno de casa, en muchos calefactores, en el termostato si tenéis un termoeléctrico. El concepto este de yo pido algo y la maquineta a veces está encendida y a veces apagada. Por ejemplo, el horno de casa, vosotros tenéis ahí una rueda para decidir una temperatura. Pero realmente el horno no regula esa temperatura. El horno se enciende, cuando ve que se ha pasado de largo, se apaga, cuando ve que se ha pasado de largo pero por abajo se vuelve a encender, así todo el tiempo. Eso es lo que se conoce como un control todo-nada, control on-off, control tipo relé. Tiene muchos nombres en la literatura, pero lo tenemos también en la nevera. Cuando estáis en silencio en casa por la noche, lo único que se oye en toda la casa a veces no es el zumbido del compresor, si es que se oye, a veces se oye, a veces no se oye. Vosotros en la nevera decidís una temperatura. La nevera no está siempre encendida. La nevera se pone en marcha para enfriar hasta que alcanzamos la temperatura que le hemos pedido. Cuando ve que la hemos alcanzado se apaga, entonces por la inercia térmica de los 20 y pico grados del aire que le rodea se va calentando. Cuando ve que se calienta demasiado se vuelve a poner en marcha, así todo el tiempo, ¿correcto? Bueno, pues esa idea es el control tipo relé. Y el funcionamiento es como sigue. Yo tengo mi proceso, mi salida, en este caso, o la temperatura de un calefactor o la nevera, está afectada por un pequeño ruido de medida, mido esa señal y yo la comparo con la referencia que ha marcado el usuario. Esta señal de aquí es la típica de en el aire acondicionado, en el mando que decimos, quiero estar a 21, o en el coche, quiero estar a tanto, o en la nevera, quiero 5 grados, o menos 21 en el congelador, o lo que fuera. Esto es lo que nos gustaría. El valor deseado, la referencia, la consigna, el set point, todos esos nombres tiene. Lo comparamos y esto es lo que se conoce como la señal de error de seguimiento o error medido, que es la diferencia entre lo que queríamos y lo que realmente está pasando. Esta señal de error, esta diferencia, entra en esta función. Con esta función tenemos que entenderla de la siguiente forma. Voy a pintarlo para que quede más claro. Esto de aquí, este tipo de funciones hay que entenderlas así. Hay que entenderlas como que entramos con cierto valor de error. Es decir, imaginemos que yo quiero estar aquí a 21 grados, pero realmente estoy a 19, con lo cual aquí hay un error de 2 grados centígrados. Yo entro aquí con un error de 2 y un error de 2 me dice que hay que poner la acción de control a este nivel, que normalmente esto será, pues por ejemplo, el on, 120 voltios, lo que fuera. ¿De acuerdo? Entra por aquí y nos devuelve esto. Entonces, esto de aquí, que es la acción de control, es lo que yo aporto sobre el proceso. Que, como decía antes, a lo mejor no es tan exacto. Es decir, que yo ponga mi resistencia calefactora a 220 voltios no significa 220 voltios de potencia calorífica, porque la resistencia calefactora también está tocando ahí un mueble y por ahí se me escapa algo de calor o lo que fuera. En fin, eso serían las perturbaciones. Bueno, entonces ya vamos al proceso y repetimos todo el estudio este. Que esto es continuo, es decir, no es como lo del graph que estudiábamos, de primero pasa esto, si pasa esto entonces lo otro. Esto está pasando todo el tiempo, todo el rato. No hay que verlo, no hay que verlo como etapas, estos bloques. Este bloque no es cuando yo estoy aquí, hago no sé qué y me voy allí. No son etapas y transiciones, ojo. Esto es una función de transferencia que me explica que frente a esta entrada él está devolviendo todo el rato cierta salida en todos los instantes de tiempo. Bueno, los comparadores que tenemos aquí tenemos de varios tipos. Tendríamos el relé más simple de todos, que este normalmente nunca se implementa. ¿Por qué? Pues no se implementa porque esta señal de aquí que hemos dicho que es la señal del ruido de medida, que es una señal así ruidosa, normalmente provoca que frente a por ejemplo, una evolución de una temperatura, una salida de un proceso normal, que sería algo como esto, el ruido de medida hace que por aquí hacia el relé nos venga una señal que realmente a lo mejor es como esta, que imita a esta de aquí, pero hay que sumarle esta parte. Esto
nos llevaría a una señal de error, esta señal de aquí de error que sería así. Esa señal de error puesta aquí dentro, fijaros que no pararía de conectar, desconectar. ¿Lo veis? El sistema. El ruido de medida provocaría que no pararía de oscilar el control tipo relé. Por lo tanto, lo que hacemos es poner un poco de histéresis. La histéresis funciona, se tiene que entender de la siguiente forma. Si yo en un momento dado tengo un error muy grande, yo actúo sobre el proceso. Pero para dejar de actuar, tengo que pasar a tener un error negativo. En ese caso, paso a actuar de forma negativa sobre el proceso, por ejemplo, apagando el actuador. ¿Vale? Y tengo que esperarme a tener un error positivo para actuar sobre el proceso. ¿Qué significa error positivo o error negativo? Vamos a ver. Este error positivo de aquí es cuando, fijaros que como el error se calcula como referencia menos medición, es cuando yo tengo una referencia muy alta y mi sistema está por abajo. Es decir, por ejemplo, si yo en mi horno pido que esté muy caliente, pero la temperatura todavía no está caliente, yo lo pongo en marcha. ¿Hasta cuándo? Hasta que el error sea negativo. ¿Qué significa un error negativo? Un error negativo significa que yo tengo aquí mi referencia, mi valor buscado y que mi salida está por encima. Es decir, cuando el error tiene valores positivos o incluso hasta grandes, es decir, toda esta zona de aquí, la idea es cuando esto está subiendo hasta, por ejemplo, aquí. Es cuando yo actúo sobre el proceso para conseguir una temperatura caliente, por ejemplo. Y esta zona de aquí es cuando el error es negativo o incluso positivo con cierto valor. Es decir, toda esta parte de aquí hasta que tiene un error negativo, no muy grande, pero algo negativo, es cuando yo apago el actuador, toda esta zona. Y luego lo volvería a encender, así, ¿de acuerdo? Haríamos eso. Bueno. Tenemos también los relés con banda muerta, que significa que tengo 3 niveles, bomba de calor, apagado y bomba de frío, por ejemplo. O una bomba para meter agua en un depósito, no hacer nada, y una bomba para extraer agua de un depósito. Y luego lo mismo con la histéresis para evitar los problemas del ruido de medida que hemos comentado. Bueno, la respuesta típica, como hemos adelantado, en un proceso que está controlado con un relé con histéresis, sería como esta. Cuando el error es negativo, es decir, cuando la salida está subiendo hacia la referencia, meto caña. En cuanto me paso de largo lo que mide la histéresis, que sería esto, conmuto a dejar de meter caña. Entonces el sistema cae hasta que pasamos a la histéresis en negativo, momento en el cual volvemos a actuar y haríamos eso. Eso es lo que hace la temperatura en el horno de casa. Yo le pongo una referencia, pero realmente no está exacta la temperatura, sino que se pasa de largo y va cayendo, se pasa de largo y va cayendo. ¿De acuerdo? Si tenéis a un calefactor en casa y no lo tocáis, hay momentos que tenéis más calor y momentos que tenéis más frío, conforme él solo va haciendo estas conmutaciones. ¿Correcto? Bueno, en el caso que tengamos este control tipo relé, la histéresis nos va a provocar estas oscilaciones en la salida. Este rizado de aquí es lo que cuantificaría cuánto de bueno o cuánto de malo es el controlador que estamos utilizando. Si lo analizamos con mayor profundidad, podemos hacer el siguiente análisis. Fijaros, lo característico aquí es, que aquí la referencia en un momento dado pasa de 0 a 1, en este instante. Un tiempo después inyectamos una perturbación en el instante de 10 segundos que pasa de 0 a 1 y un tiempo después introducimos un ruido de medida en el instante 20, ¿vale? Vamos a ver primero cómo responde frente a referencia, luego frente a perturbación y luego frente al ruido de medida. Recordad que eran las 3 señales para el análisis: la referencia, la perturbación y el ruido de medida. ¿Vale? Vamos a ver qué provoca cada una de esas señales. El objetivo final siempre es seguir la referencia, con lo cual la salida, a grandes rasgos, fijaros, como partíamos de 0 y al final acaba más o menos en 1, que es lo que le pide la referencia. Cuando llega la referencia, la medición que inicialmente estaba en 0, fijaros que aquí tenemos todo este tramo de aquí, todo este tramo aquí, que la referencia está aquí arriba y la medición aquí abajo, tenemos error, referencia menos salida, todo este tramo es de error positivo. Cuando el error es positivo,
Cuando el error es positivo, la acción de control es positiva, que es lo que tenemos aquí. ¿Lo veis? Bueno, como la acción de control es positiva, la salida tiende a subir hasta que se pase de largo. Momento en el cual se dará la vuelta a lo que hemos dicho. Entonces el error será negativo, la acción de control irá negativo, etcétera. Y empieza a oscilar, ¿vale? Pues esto es el seguimiento de la referencia. En cuanto llega la perturbación, que fijaros que se une a la acción de control, el hecho de que se inyecte más energía en el proceso hace que, ¿lo veis?, se separe de la referencia con relación a la amplitud que teníamos aquí. Aquí tenemos mayor. Tenemos una mayor amplitud. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, resulta que el hecho de tener a alguien que ya está inyectando energía provoca que nuestra acción de control a partir de ese instante de tiempo, fijaros cómo ahora inyecta menos energía. Está menos tiempo arriba y más tiempo abajo. Porque se suman los dos fenómenos. Y las oscilaciones ahora tienen una pinta diferente a las que habían aquí, que eran más simétricas, ¿lo veis? Bueno, cuando además inyectamos el ruido de medida, fijaros que la medición ahora ya no es exactamente igual que la realidad, y esto va a provocar en el relé que a veces estemos por esta zona y por lo tanto tengamos aquí unas conmutaciones muy rápidas que pueden llegar a romper el actuador, ¿lo veis? ¿Veis esta idea? Y no solo eso, sino que aparte estas conmutaciones van a hacer que la señal, si os fijáis bien, tenga ahí unas oscilaciones poco predecibles, unas oscilaciones como más aleatorias. ¿Las veis? ¿Está clara la idea? Bueno, entonces, una vez hemos visto esto, vamos a ver cómo se implementaría este tipo de control. Para implementar este tipo de control todo o nada, lo que tenemos que hacer es poner un ordenador, un microcontrolador, un PLC, algún dispositivo capaz de capturar señales, de enviar señales y de hacer cálculos, que haga lo siguiente. Cada cierto tiempo, con lo que se conoce como una rutina periódica, un cálculo que hacemos cada cantidad de tiempo constante, lo que haremos es, mediremos el valor de la entrada, y ojo aquí con esta nomenclatura que acaba de cambiar. Si esto es un proceso, hasta ahora le hemos llamado al proceso entrada a esta señal y salida a esta señal. ¿De acuerdo? Bien. Si os fijáis, yo a veces he intentado ser cuidadoso y no llamarle entrada y salida, sino llamarle acción de control o actuación y salida o medición. ¿Vale? Para que quede claro que aquí hay un actuador y aquí hay un sensor. Porque ahora nuestro controlador, es todo esto que queda aquí ahora. Nuestro controlador es toda esta cosa. Todo esto es el control. Recibe como entrada la medición, es decir, lo que era la salida del proceso, eso es una entrada ahora. Recibe también como entrada la referencia, lo que dice el usuario. Fijaros en este diagrama, el controlador recibe lo que dice el sensor y lo que dice el usuario, ¿no? Son dos entradas. Y da como salida la acción de control, que a su vez es la entrada del proceso. Entonces el concepto salida y entrada conmuta en el proceso y en el controlador. ¿De acuerdo con esto? Bien. Lo digo porque uno puede decir, oye, esto no está mal, ahí pone entrada Y, y hasta ahora todo el rato hemos dicho en la asignatura que la entrada era U y la salida era I, ¿no? Se refiere a leer el valor de la entrada al controlador, que es la salida del proceso, ¿vale? Que le hemos llamado YM, se está refiriendo a esta señal de aquí, leer esto. Leer también el valor de la referencia, lo que diga el usuario, y calcular la acción de control que finalmente la actualizamos. Esto se refiere a una operación hardware, es decir, tenemos un cable, un sensor cableado ahí y queremos saber esos voltios que hay ahí conectados, cuánto valen, cuántos voltios hay ahí. Esto se refiere a lo mismo o a leer el valor. Leer se refiere a que muchas veces de cara al usuario hay una pantallita, una botonera, algún tipo de interfaz de usuario. Se pone lo de calcular también. Esto sí que es el cálculo tal cual, el que hemos dicho aquí. U igual a, por ejemplo, K por R menos I, o U igual a esa función que hemos pintado antes de la histéresis. Y el error es positivo, mete cañas. El error es negativo, deja de meter cañas. Eso es a lo que se refiere esto. Y finalmente, actualizar la salida, que significa enviar ese valor que hemos calculado de forma física, con voltios, con corriente, con un SMS,
como sea, al actuador, para que efectivamente actúe sobre el proceso. Bueno, en el caso de tener, por ejemplo, un microcontrolador que se programe en C, haríamos esto. Igual a lo que me haya dicho la entrada analógica. R igual a lo que me haya dicho la entrada analógica. Y ahora haríamos esta función de aquí y la referencia está por encima de las salidas que hay que meter caña, pues U igual a Umax, y si no, al revés. Y finalmente enviaríamos a la salida analógica ese valor calculado. ¿De acuerdo? Estas son las lecturas, nos lo pasamos a variables internas, hacemos los cálculos con variables internas y esas variables internas las devolvemos al exterior. Es la idea. Bueno, si fuera con histéresis, simplemente habría que tener en cuenta si estábamos dando un valor mínimo o si veníamos de dar un valor máximo. Y si estamos por encima de la referencia o por debajo con la histéresis, ¿vale? Es un poco más lioso el código, pero ahí lo tenéis para estudiarlo un poco. No, la asignatura no va de que memoricemos esto. Bueno, como hemos visto, el control tipo relé nos provoca esas oscilaciones que hemos visto. Pero bueno, vamos a ver, pensando que nos va a venir bien abrir el simulador que estamos gastando para el entregable, ¿vale? Que no me salía. Para el entregable y ahí jugar un poco con esto del control, así lo veremos mejor. El simul system este. Ahora. Vale. Esto aquí, recordad, inicialmente, tal cual viene, esto es el funcionamiento en bucle abierto. Entonces, mover esto, mover la acción de control en manual, esto es cambiar esta variable, ¿de acuerdo? Lo que ocurre con la bola, el hecho de que suba, de que baje, lo que estamos viendo en esta señal de aquí es la salida del proceso, ¿de acuerdo? Y ahora, una vez hemos visto cómo funciona en bucle abierto, ahora quiero que funcione en bucle cerrado. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues le voy a configurar aquí un relé, y esto sería un relé en el cual tenemos el U menos, el U más, es decir, cuando se pase de largo o cuando no llegue al sitio, cuánta acción de control pongo dentro de todo el rango que tengo, de 0 a 12. Esto está pensado como si estuviéramos alimentándolo con una batería de coche que va de 0 a 12 voltios, por ejemplo. La histéresis que le quiero poner, por si hay ruido de medida, que algo hay, y cada cuánto tiempo calculo eso que hemos dicho antes, ese trozo de código, ¿de acuerdo? Bien, bueno, lo dejo como está por defecto ya. Y voy a poner en marcha eso. En vez de poner una entrada manual, voy a poner un control tipo relé. Ahora, lo que yo cambio, fijaros que ya no es la acción de control. Pero ya no es la acción de control. Lo que debería yo ahora cambiar es esto aquí, la referencia. Antes lo estábamos estudiando en bucle abierto, ahora lo estoy estudiando en bucle cerrado. Con lo cual, la entrada al sistema para el usuario ahora es esta señal. La referencia, lo que a mí me gustaría que pasara. ¿Vale? Entonces, el usuario, por ejemplo, puede decir, bueno, pues yo quiero, esto que estáis viendo aquí es por culpa del ruido de medida. Yo quiero, por ejemplo, que la bola esté en 5. Entonces, mientras no llegue a 5, meto caña y en cuanto se pasa de 5, dejo de meter caña. En cuanto pase por debajo, vuelvo a meter caña y así estaría todo el día, oscilando. Y fijaros que la salida estaría alrededor de ese valor que yo le he pedido. ¿Está claro eso? Si yo le pido otro valor, le pido estar aquí en 10, que está aquí arriba, pues meto caña hasta que llegue. En cuanto llegue, dejo de meter caña y me espero a que evolucione para abajo, tal, en fin. ¿De acuerdo? Esto sería el control en bucle cerrado tipo relé. Fijaos la diferencia que ahora estoy tocando como usuario de todo esto y ahora toco la referencia, no toco la acción de control. La acción de control la calcula el propio sistema. ¿Vale? Bien, si queremos ver cuál es el efecto de una perturbación, bueno, pues aquí se le puede poner una rejilla para ver si va a requerir poner más aire o menos aire para llegar a la misma altura. ¿Vale? Poner perturbación es como una rejilla que hace que no tengamos tanta fuerza sobre la bola, entonces como que le toca soplar más aire del normal cuando queremos subir. Fijaos que aquí ahora vamos a ver que para poder llegar al mismo sitio, en fin, como que le toca soplar más rato, ¿vale?
Bueno, como hemos visto que eso tiene un efecto oscilatorio que normalmente habrá que evitar, queremos que las cosas sigan la referencia lo más rápido posible, de la forma menos oscilatoria posible, sin quedar afectados por el ruido de medida, etcétera. El efecto del, por cierto, el efecto del ruido de medida, vamos a verlo aquí con el simulador, ya que lo tenemos abierto, sería en el control tipo relé, si por ejemplo le pusiéramos la histéresis súper pequeña, vamos a ver como justo en el momento de... Bueno, como oscila tanto no lo vamos a ver, lo voy a poner simplemente aquí. Aquí abajo sí que se verá, porque la medición tiene bastante ruido, entonces vamos a ver cómo justo cuando esté en el cero, solo por el hecho del ruido de medida va a empezar esto a ponerse en marcha y apagarse todo el tiempo, por culpa del ruido de medida. Si no, pues no quiero hacerlo ahora. Bueno, no, es complicado de ver porque no me ha hecho caso aquí a la histéresis que le he puesto, ¿eh? Bueno, la cuestión es que veréis cómo esto no para de encenderse y apagarse, pero como cae tan lentamente no vamos a tirar todo el día para esperar a que eso pase, me parece a mí. Bueno, da igual. Antes ha habido un momento por ahí que sí que lo hemos visto que haya oscilado un montón. Da igual. Voy a dar un ejemplo. Con lo cual, tenemos que ir a un controlador continuo. Un controlador continuo es aquel que va a generar una acción de control que no va a consistir en apagar o encender las cosas, sino poner un valor concreto, exacto. ¿Dónde está eso? Pues, por ejemplo, en el horno hemos visto que no. El horno normalmente se enciende o se apaga la resistencia. En la nevera de casa hemos visto que tampoco, que eso se enciende o se apaga. Pero, por ejemplo, en los aires acondicionados, muchas veces dicen con tecnología inverter, ¿no? ¿Lo habéis oído? Lo de la tecnología inverter hace referencia a que hay un inversor que regula la cantidad de tensión que aplicamos sobre el compresor. Es decir, el compresor no está encendido o apagado, no va a tope o se para, sino que va con la velocidad concreta requerida, necesaria. ¿De acuerdo? ¿Dónde también tendríamos esto? Pues, por ejemplo, en un coche. En un coche no pulsas el acelerador a tope o no lo pulsas, sino que hay un grado de aceleración intermedio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos acciones de control reguladas, podemos poner en el actuador continuo un controlador continuo, un cálculo continuo, en vez de un cálculo discreto de si este es mayor que este, a tutiplén, si este es menor que este, páralo. En vez de eso, el valor exacto que nos gustaría. En vez de 0 o 220 voltios, pues 126,4 voltios en este momento. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa cuando ponemos un controlador continuo. Y ahora es cuando repescamos lo que hemos dicho antes. ¿Alguien se acuerda de cuando hemos dicho cómo había que contestar a esta pregunta en el examen? Lo de ¿cuánto vale la salida en función de la entrada? Hemos dicho. ¿Alguien se acuerda de la fórmula? ¿Qué hemos dicho? Esto tenéis que memorizarlo ya para todo lo que queda de curso y sobre todo para el examen. ¿Cómo era la fórmula? ¿Cómo era? Cadena directa. ¿Qué más? Muy bien. Cadena directa partido 1 más el lazo cerrado, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a analizar aquí es, yo tengo mi salida Y y yo quiero saber esa Y cómo evoluciona por culpa de la referencia, por culpa de la perturbación y por culpa del ruido de medida, ¿vale? Bueno, pues para saber cómo evoluciona en función de cada una de las tres señales, aplico superposición. Simplemente voy a expresar cómo evoluciona por cada una de las tres por separado y luego sumo el efecto. Recordad que decir que la función de transferencia entre I y R es cadena directa partido 1 más lazo cerrado o lo que fuera, cierta G, es lo mismo que decir que I evoluciona como G por R. Acordaos que es la misma idea. Con lo cual, lo que hacemos aquí es expresar I en función de la función de transferencia con respecto a R por R, más la función de transferencia con respecto a P por P, más la función de transferencia con respecto a V por V. ¿Vale? Con lo cual, en el caso de la referencia R, tenemos cadena directa C por G, ahí lo ponemos, C por G, partido 1 más lo que quede en lazo cerrado. ¿Qué es lo que queda en lazo cerrado? Todo esto, con un único signo menos.
Estos son máses, no se cuenta, digamos, no cambian el signo. Solo cambiamos de signo una vez, con lo cual ponemos aquí un más. ¿Vale? Y ponemos uno más lo que esté en lazo cerrado. Y lo que está en lazo cerrado es C por G. Ahí está. Ahora, con respecto a la perturbación, cadena directa. Solo pasamos por la G, ¿lo veis? Voy de aquí a aquí. Y solo paso por la G y con signo más siempre. ¿Veis este signo más? Pues G. Partido 1 más, porque solo hay un menos, lo que queda en lazo cerrado. Lo que queda en lazo cerrado es siempre lo mismo, fijaros. Siempre lo mismo. Finalmente, con respecto al ruido de medida, tenemos cadena directa menos C por G. Pues menos C por G. Partido 1 más el lazo cerrado. ¿De acuerdo? Bien. Pues ahora vamos a estudiar esto. Si nos ha quedado claro todo lo que hemos ido diciendo en la sesión de hoy, es que esto es la parte física. Eso yo no lo puedo tocar, eso ya está ahí. Eso es mi coche, mi nevera, mi habitación. Es la parte física es intocable. Y esto es el controlador, lo que estamos estudiando, qué queremos, qué habría que poner ahí, ¿no? Entonces, estas ecuaciones nos dicen cómo evoluciona la salida frente a estas entradas en función de cómo es mi proceso, y en función de qué controlador pongo. ¿De acuerdo? Y la evolución tiene que ver con las dos cosas. Es el problema que hemos resuelto antes del parcial, ¿no? Teníamos una GDS, poníamos una K y el conjunto de las dos cosas nos llevaba a una nueva dinámica con unos nuevos polos. ¿Os acordáis? Todavía está aquí, el ejercicio del parcial era, dado un sistema que tiene estos dos polos, menos 1 y menos 2, que son estables, ¿qué K pongo yo aquí para que esto siga siendo estable, o sea más rápido, o sea más lento, sea oscilatorio? Es decir, estábamos modificando la dinámica. Vale, con lo cual, esa dinámica que nosotros queremos modificar, resulta que ¿cómo la queremos? Hemos dicho que la queríamos que fuera rápida frente a referencias. Rápida rechazando perturbaciones. Que atenuara el ruido de medida y que fuera robusto, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que hemos dicho? Si os fijáis bien, hemos dicho que esto se parezca a un 1 lo máximo posible. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la salida se parezca a lo que dice el usuario en la referencia. Es decir, si yo consiguiera aquí un 1, sería un sistema que estaría controlado a toda velocidad. Conforme cambio la referencia, cambia la salida. Perfecto. Nos gustaría que esto valiera 1. Por otra parte, queremos que la salida siga siendo la que es, independientemente de las perturbaciones. Es decir, si nosotros estamos aquí súper a gusto a 21 grados, queremos seguir estando a 21 grados, a pesar de que de repente se abra o se cierre la puerta o las ventanas. Con lo cual, si queremos que nuestra salida se quede en un valor independientemente del valor de las perturbaciones, queremos que esto valga 0, ¿no? Es decir, que no nos afecten las perturbaciones es que eso valiera 0. Por otra parte, queremos que el ruido de medida no nos afecte, con lo cual, lo mismo. Queremos que la salida no quede afectada por el ruido de medida, con lo cual esto nos interesaría que valiera 0. ¿De acuerdo? Vale. Partimos de que el proceso viene ya dado, es la parte física. Entonces, ¿qué controlador ponemos? ¿Qué controlador ponemos para que la salida siga a la referencia? ¿Quién me lo dice? ¿Qué CDS pondríais para que la salida Y sea igual a la referencia? ¿Qué pondríais ahí? E viene dado, no lo podemos tocar, ¿vale? Tenemos que decidir C. ¿Qué valor de C ponemos para que esto valga 1? ¿Qué ponemos? ¿Me lo dice? No penséis ni que es función de S, pensad en un número, un valor. ¿Qué valor pondríais? Si queremos que esto tienda a 1, lo que tenemos que poner aquí es algo que tienda a infinito, algo muy, muy grande, ¿no? Si ponemos algo ahí muy grande, el 1 más sería despreciable y eso daría 1, ¿correcto? Vale. Si queremos que la salida sea inmune a las perturbaciones, queremos que esto sea 0. ¿Eso a qué controlador nos llevaría? ¿Cómo conseguiríamos que esto valiera 0? ¿Cómo lo conseguiríamos? El controlador tenga un valor muy grande. De esta forma esto valdría 0. Pero al mismo tiempo queremos que el ruido de medida
no nos afecte. Entonces, si no queremos que el ruido de medida nos afecte, ¿qué valor de C pondríamos ahí? ¿Qué valor de C pondríamos? Fácil, está arriba multiplicando. Si queremos que esto valga 0, habrá que poner 0, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, por otra parte tenemos que los polos del sistema controlado son estos de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hemos visto antes en el ejercicio aquel, no sé si os acordáis, cuando partíamos de los polos que poníamos, los polos a los que llegábamos, cuando la ganancia era más grande, distaban más de los que teníamos de origen. Porque al principio, al resolver esa ecuación, digamos que nos salían estos mismos polos que teníamos de partida cuando la cabalía cero en el ejercicio es el parcial. No lo voy a abrir ahora, porque es menos intuitivo de ver. Pero la cuestión es que cuanto más grandes sean las ganancias, más, digamos, más quedará afectado el sistema, los nuevos polos a los que llegaremos cuando cambie también el sistema. Si no, digamos que el sistema mantendrá la misma estabilidad que ya tenía. Con lo cual, este lo iremos viendo porque es más difícil de medir. Pero lo que tenemos es, si yo quiero seguir rápido las referencias, el controlador debería tener un valor grande. Si yo quiero rechazar las perturbaciones, el controlador debería tener un valor grande. Si yo quiero rechazar el ruido de medida, el controlador debería tener un valor pequeño. Si yo quiero ser robusto y mantener los polos, el controlador debería tener un valor pequeño. Con lo cual, hay dos cosas importantes que nos llevan a controladores grandes y dos cosas importantes que nos llevan a controladores pequeños. Con lo cual, aparece aquí una situación de compromiso. Esa es la clave del diseño de los controladores. Tengo que ser lo suficientemente rápido, pero sin pasarme de la raya para no tener problemas con los ruidos de medida o con los cambios en el futuro del proceso. Lo que es la robustez. Bueno. Aquí tenéis lo que ya habíamos dicho de los objetivos en conflicto. Para obtener respuesta rápida ante referencias y perturbaciones, querremos polos rápidos que se consigue con ganancias grandes. Para atenuar el ruido de medida, queremos polos lentos que se conoce con ganancias pequeñas. Y para ser robustos frente a cambios en el proceso, los polos en bucle cerrado deberían ser poco oscilatorios, que eso lo conseguimos con las ganancias del controlador pequeñas. Bueno, vamos a presentar cuáles son las ecuaciones del controlador que se utiliza habitualmente en industria y que nos permite jugar con ese compromiso. Es el controlador PEIRE. Es un controlador cuya acción de control se calcula de forma proporcional al error que estoy midiendo, proporcional a la integral del error que estoy midiendo últimamente. Fijaos que esto es la integral desde el instante cero, desde que todo arrancó hasta ahora. Y dividido el tiempo, con lo cual esto viene a ser algo así como el error medio acumulado, el error que estoy teniendo últimamente, el error más representativo del pasado de los últimos t subisegundos. Y proporcional también a la derivada del error, es decir, a la pendiente, a la proyección hacia el futuro de qué error tendré después. ¿Vale? Es decir, el controlador PID tiene una acción de control proporcional al error, a la integral del error y a la derivada del error. O lo que es lo mismo, proporcional al error actual, al error pasado medio y al error más probable que tendré en el futuro. ¿Vale? Bueno. Parte proporcional, integral y derivativa. De ahí viene lo de P y D. Si aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación, fijaros que tenemos la señal de acción de control U y la señal de error, con lo cual podemos obtener la función de transferencia entre una y otra, si esta es la salida y esta. Voy a poner aquí el diagrama de bloques para no perdernos. Esto es la referencia. Voy
voy a pasar de momento de la perturbación y del ruido de medida solo para lo que es el diagrama de bloques, para lo que es la explicación. ¿Vale? Quiero que os quede claro que esto es lo mismo que la planta en la cual poníamos aquí el sensor. Esto es la medición, la Y. Aquí va el controlador, al cual entra también la referencia por parte del usuario. Y esto es la acción de control, que irá al actuador para aplicarse sobre el proceso. Claro, la relación del esquema así cualitativo de la asignatura cuando arrancamos el primer día y cómo lo vamos a trabajar ahora numéricamente. Bueno, esto ya hemos aprendido de otros temas que puede tener polos oscilatorios, ceros de fase no mínima, integrador, retardo, puede tener de todo. Esto tiene de todo. Pero aquí, que esto va en un ordenador, hemos decidido poner siempre lo mismo. Y con esa misma estructura controlar siempre todo lo otro. Y la estructura es esta de aquí. Es decir, esto tenía la pinta, pues yo qué sé, S por 1 más tau S, 1 más 2 chi, no sé cuántos. Bueno, en fin, todo el chorizo que queramos que hemos aprendido a identificar. ¿De acuerdo? Pero aquí siempre vamos a poner lo mismo. K, T por 1 más 1 partido T I por S más T D por S. ¿De acuerdo? Siempre vamos a poner lo mismo. ¿Vale? Los procesos podían ser de todo tipo. Con retardo, con un polo, con dos polos, con tres polos, con polos complejos, con integrador, de 1000 cosas. Pero en el controlador, siempre la misma pinta. ¿De acuerdo? Ahora bien, le llamaremos PID cuando pongamos todos los términos, pero hay veces que este no lo escribiremos. Entonces le llamaremos PI. Hay veces que este no lo pondremos. Entonces le llamaremos PD. Y hay veces que estos no los pondremos. Le llamaremos P. Hay veces que no pondremos estos. Le llamaremos I. Es decir, están los tres términos, solo los tres términos, pero hay veces que alguno lo quitamos. Entonces simplemente nos referimos a ese tipo de controlador con una letra menos, o dos, lo que quitemos. ¿Vale? Bueno. A esto aquí le llamamos ganancia proporcional, a esto tiempo integral y a esto tiempo derivativo. ¿Vale? Que son Kp, T y Td, que son los parámetros que lo definen. Bueno, vamos a estudiar ahora cuál es el efecto de cada una de las acciones. Acción proporcional. El controlador proporcional. Es aquel en el cual la acción de control es proporcional al error que estoy midiendo en este momento. El parámetro que lo define es la ganancia proporcional, aunque en algunos controladores industriales tenemos también la banda proporcional. ¿Vale? ¿Qué pasa al aumentar Kp? Al aumentar Kp tenemos un sistema más rápido. Eso ya lo habíamos, ¿os acordáis que habíamos predicho? Ya habíamos predicho, para que sea rápido, ante referencia y ante perturbación, el controlador que sea grande. ¿Os acordáis? Bueno, ahora estamos en el caso, ese controlador es solo P, es decir, solo tiene una ganancia. Que sea grande significa que esa ganancia, lo único que tiene, que sea grande. Pero habíamos dicho a su vez que eso era un problema para el ruido. Pues bueno, ahora lo estamos analizando y tenemos que haremos el sistema más rápido y se reducirá el error, pero se hará más oscilatorio y se amplificará el ruido de medida. Vamos a comprobar eso intuitivamente. Vamos aquí a esta aplicación. Vamos a configurar ahora un controlador de tipo PID, pero solo le voy a poner Kp. Hay muchas cosas, ya las iremos viendo. Voy a ponerle solo Kp y esto lo voy a quitar. Para quitar esto, Td lo voy a poner a 0, pero T sub I, para quitarlo, hay que llevarlo al infinito, para que no aparezca ese término. ¿Vale? Con lo cual T sub I me lo llevo a hacer la MA, o al menos en valores de tiempo. Pensad que estos son tiempos, son segundos. Yo pongo ahí algo del orden de 5 minutos o 10, no llegaremos a ver su efecto en el análisis rápido que voy a hacer ahora. Y la TD la pongo a 0, ¿vale? El resto de parámetros ya veremos lo que es. Simplemente yo voy a jugar básicamente con este valor de aquí, con Kp, ¿vale? Bueno, lo pongo en marcha, ¿vale? Y aquí ahora voy a poner una referencia aquí, por ejemplo, con Kp igual a 2. Y aquí tenemos para esa Kp, fijaros qué es lo que hace el sistema. Simplemente
como pongo una acción de control que es el... perdón. Estaba todavía el control tipo relé. Voy a poner el tipo PID, perdonad. Bueno. Entonces ahora, conforme el error se va haciendo positivo, pongo una acción de control positiva y cuando el error es negativo, es decir, se pasa de largo, la acción de control es negativa. ¿Vale? Y ahí tenemos el comportamiento. Bueno, cambio ahora la referencia. Al cambiar la referencia cambia también directamente la acción de control, porque recordad que ahora la acción de control es KP por la referencia menos la salida, con lo cual el hecho de cambiar la referencia provoca también un cambio de la acción de control. Inmediato. ¿Vale? Pero fijaros que yo no consigo llegar a la referencia, ¿lo veis? Voy a meter más caña y bueno, pues me acercaré más, pero no consigo llegar a la referencia. Bueno, tiene cierta oscilación el sistema, ¿lo veis? Ahora voy a repetir lo mismo, en vez de con una ganancia de 2, con una ganancia unas 4 veces menos, 0,5, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, tengo esta referencia y ahora fijaros, ahora el sistema evoluciona muy lento y tengo un montón de error, fijaros. Voy a poner ahora más referencia. Pongo más referencia, la acción de control crece muy poquito. Me voy acercando, pero lo hago muy lento, muy suave, sin oscilar, pero muy lejos. Ahora voy a hacer lo contrario. Voy a meter más ganancia. En vez de 2 que teníamos antes, voy a poner 5. Aquí tengo la referencia y ahora la acción de control es más brusca. Fijaros que con poco error que haya ya me voy y saturo por arriba o saturo por abajo. Es casi como el control tipo relé, ¿lo veis? Yo me paso de la raya, se parece mucho al control tipo relé. Ahora voy a poner algo intermedio. Ni 2 ni 5, pues 3,8 por ejemplo, ¿vale? Entonces, ahora tenemos aquí la referencia, la salida y la acción de control ahora oscila pero sin llegar a saturar, ¿lo veis? Pero es mucho más oscilatorio que cuando tenía yo la acción esta de 2. ¿Lo veis eso? Mucho más oscilatorio. Y si, por ejemplo, le pongo la referencia 0, aquí tenemos el ruido de medida, vamos a ver qué es lo que provoca en la acción de control. Si conseguimos que llegue a 0. Bueno, pasa un poco antes, que está como... No se llega a ver ahí el ruido de medida. Mira, ahí sí que ahí lo vemos, ¿lo veis? Pequeñas variaciones por culpa del ruido de medida, pero bueno, no se ve casi, la verdad. En fin, esto era lo que antes quería que vierais. Voy a poner mucha ganancia, a ver si así sí que se ve lo del ruido de medida. No sé qué pasa. Cuando está por la parte de abajo, la verdad es que no consigo que haya suficiente ruido para que veamos la problemática que os quería decir. Pero bueno, habéis visto un poco el efecto de poner menos ganancia o más ganancia, ¿no? Es lo que dice esta transparencia. Si aumentamos KP, el sistema será más rápido. Fijaros, cuando hemos aumentado KP, qué rápido ha llegado ahí, pero es más oscilatorio. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa cuando en el controlador incluimos acción integral. La acción integral, la transforma de Laplace, recordad que era 1 partido S, nos lleva a esta función de transferencia y lo que tenemos es una acción retardada respecto al error, proporcional al error que teníamos en el pasado, concretamente y cualitativamente al error medio que teníamos en los últimos t sub i segundos. Ahí viene el parámetro de tiempo integral. Bueno, en el controlador que incluimos el tiempo integral, normalmente es el PI, que es el más utilizado en industria, este controlador. Es el que más vamos a ver siempre en industria. El controlador de tipo PI, que tiene esta pinta, es proporcional al error y proporcional a la integral del error. Su función de transferencia es esta, solo tiene estos dos términos, y al producto KP, bueno, al cociente KP partido TI, le llamamos KI, ganancia integral. Y eso está en algunos controladores industriales, en lugar de ponernos TI, nos ponen ganancia integral, K sub I. La idea es que gracias a que tenemos una acción de control proporcional al error del pasado, esto hace que el error sea cero en régimen permanente. ¿De acuerdo? Y al reducir TI, el error se anula antes, pero conseguimos un sistema más oscilatorio. Vamos a comprobar esto. Fijaros, cuando teníamos aquí una ganancia de 2, que esto más o menos funcionaba, cuando la ganancia era de 2, recordad cuál era el funcionamiento.
una ganancia de 2, teníamos que el sistema era más o menos, bueno, oscilaba un poquito y tal, pero más o menos casi llegábamos aquí a la respuesta buscada, teníamos error, nos quedábamos lejos, pero más o menos se quedaba cerca. Si lo subíamos un poco la referencia, pues tendía a seguir ese valor, aunque aún así oscilaba. Bueno, pues si yo ahora le pongo tiempo, pero voy a poner un tiempo que tenga sentido, del orden de 40 segundos, por ejemplo, ahora vemos que, vamos a ver que la acción de control, que la tenemos aquí dibujada, no para de subir y va a hacer que esto al final llegue allá arriba. Igual ahora he puesto demasiado, ponerle menos tiempo para que sea un poco más agresivo. Vamos a ir viendo cómo la acción de control, ahí se ve poquito a poco cómo va subiendo, ¿lo veis? Y va a conseguir, el hecho de que la acción de control está calculada con el error medio que tenemos en los últimos 12 segundos, hace que al final esto llegue al sitio. Vale, igual. Voy a meterle menos para que sea más agresivo, para que conseguir quitar el error, pero luego quiero que veamos también cómo bajarlo en exceso nos va a hacer que el sistema sea oscilatorio. Vale, a ver si... Bueno, veis la tendencia, ¿no? No me voy a esperar porque va un poco lenta la simulación, pero veis la idea, al ponerle tiempo integral, el hecho de tener error medio en el pasado lo corregimos, entonces al final acabamos corrigiendo el todo. Pero si me paso de la raya y le pongo un tiempo muy pequeño, lo cual significa quiero que en poco tiempo corrijas ese error, lo que al final acaba pasando es que lo corrige tanto que se pasa de la raya y oscila. ¿De acuerdo? Como es lo que vamos a empezar a tener aquí ahora. ¿Ha quedado clara la idea? Bueno, ya hemos visto hoy el control de tipo P y el control de tipo PI, al mismo tiempo que el control tipo relé. ¿Vale? Quedaros con estos conceptos intuitivos, miradlos un poco para el próximo día, porque estudiaremos qué es el controlador ya el más avanzado, el PID, y estudiaremos para todos los controladores que conocemos cuáles son las prestaciones que tenemos en bucle cerrado. ¿De acuerdo? Bien, y con eso, en la siguiente sesión aprenderemos a diseñar controladores. Y esa herramienta para diseñar controladores la utilizaremos en la siguiente sesión de problemas. ¿Vale? Con lo cual, yo tengo que seguir avanzando. Bueno, el martes es la hora, creo, ¿no? El martes que viene tenemos clase y recordad, a la hora de mis tutorías por la tarde, iba a hacer una sesión por Meet de resolución de problemas, una tutoría / seminario, para ayudaros al uso de las herramientas informáticas. Ahora bien, ¿en ese horario tenéis laboratorio? ¿Sí? Bueno, yo puse esas tutorías por poner un horario cualquiera, pero si alguien de vosotros, no sé si tenéis delegado, como sois dos grupos, mecánica y química, tampoco sé cómo está el tema, pero si os ponéis de acuerdo entre vosotros y me decís qué tarde os viene bien hacer eso que os propongo, qué tarde no tenéis nadie en laboratorio, o qué mañana luego de clase, que a lo mejor salís de clase a las 12 y pico, yo no lo sé. Me lo decís, yo solo tengo de clases lo vuestro. Así que el horario que me digáis me vendrá bien. Yo tengo ocupado con vosotros todo el lunes por la mañana, el martes por la mañana cuando tenemos la clase y el jueves por la mañana cuando tenemos la clase. El resto del tiempo, de momento, para la semana que viene no tengo más clases. Así que me enviáis un correo y me proponéis, oye, Nacho, esa tutoría del martes, como nos coincide con laboratorios, ¿podrías hacerla tal día a tal hora? Y la haré tal día a tal hora. ¿Perdón? La sesión de tutorías. Bueno, eso podemos ver de hacerlo. A ver, la cuestión es resolver dudas. Tampoco hay que grabar, es más dinámico. Pero bueno, lo podemos grabar, no te preocupes. Pero la cuestión es precisamente no tener que grabar nada. Que me describáis y me digáis cuándo os vendría bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Poneros de acuerdo entre vosotros y lo que queda de semana o el lunes que viene me lo enviáis a alguien. Vosotros sabéis quién es el delegado de cada grupo, ¿no? De mecánica y de química. Hablad entre vosotros. El delegado de química, así que lo de química podemos el martes, por si acaso, para que sepas. Para presentar una pregunta corta. Espera, porque está esta cosa en marcha.